Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, todas. Buenas noches. Buenas noches, Brandon. Buenas noches, Nicolás. Bueno, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bueno, para hoy tenemos una clase bastante interesante porque les voy a mostrar entonces. Ya tenemos, como creo que todos hayan podido ver, tenemos dentro del segundo corte en el aula virtual, ya tenemos montada nuestra actividad del taller de iluminación. Aquí lo tenemos, de acuerdo. Prácticamente dice leer y realizar el taller de iluminación, que se encuentra en formato PDF en los materiales de apoyo. El resultado del taller Iluminación 1 debe cumplir con los siguientes requisitos. Procedimiento: cada estudiante deberá tomar como mínimo 10 fotografías aplicando las diferentes direcciones de iluminación. Entonces obtenga una fotografía con luz frontal, una con luz lateral, una con luz cenital, luz baja, contraluz, luz de relleno, luz de rebote. De igual manera, si es posible, realizar una caja de luz softbox casero con los componentes de los archivos anexos o reflejando con los materiales que se explican en este taller. Entonces, tomar de 3 a 4 fotografías como mínimo, si quieren más no hay problema, con este tipo de iluminación. La práctica consistirá en tomar la serie de fotografías en forma de retrato, de cuerpo entero y en planos más amplios. Se pueden consultar las diapositivas a disposición en el aula virtual sobre composición, planos y encuadres a disposición como referencia. Será necesario hacer una ficha técnica para anotar todas las características de cada fotografía y subirse al aula virtual en formato JPG de las fotografías. Aquí no especifiqué bien, pero las fotos son en formato JPG. Bueno, agregarle a cada imagen un título de acuerdo al ejercicio que se realizó, identificar cada tipo de luz y agregar un pequeño racional, descripción que explique el concepto presentado. Ahorita vamos a hablar de los conceptos. Recuerden que cada archivo no debe superar los 5 megas. Si pueden hacer esto y ponerlo todo dentro de un PDF, las fotos que toman con la identificación, con todo eso, y tener guardaditas las fotos, pues yo les agradecería porque mi proceso de calificación luego en el aula virtual sería mucho más rápida. Tienen plazo para hacer este taller hasta el lunes 13 de abril, o sea, tienen bastante tiempo, miren. O sea, tienen aquí desde hoy hasta aquí, o sea, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días para realizar este taller, que realmente es muy simple. Bueno, vamos a mirar el taller. Aquí lo cargué, aquí se encuentra, miren, taller de iluminación, ¿de acuerdo? Se hacen clic, lo tenemos cargado sobre el aula virtual, ¿de acuerdo? Entonces,
inicia con los parámetros. Aquí les hablo un poquito de distintas cosas. Nos habla de algunos consejos. Bueno, miren, algunos bombillos de lo que hablamos la vez pasada. Qué equipos vamos a usar. Les hablo sobre Open Camera para instalar en el teléfono. Si pueden abrirse en Flickr una cuenta. Se acuerdan que la vez pasada les mostré. Bueno, muy interesante para que luego empecemos a cargar nuestras fotos bien editadas y todo. Sería muy chévere. Ok, vamos a abrirlo otra vez. Bueno, aquí tenemos una introducción técnica, teórica, ya la habíamos visto. Los tipos de iluminación, el reloj de Meyerson, listo, los tipos de luz, esquemas de fotografía, de acuerdo, y luego habla sobre la luz del rebote. Aquí les habla un poquito de luz de rebote, cómo realizarla. Aquí hablamos de equipos. Un día que tengan dinerito para comprar un equipito así, costará por ahí $1.000.000. Aquí les muestro, esto es un softbox, las sombrillas, los flex aquí, los fondos. Ven, de estos tres ya tenemos allá guardaditos en el estudio de fotografía en la escuela, sin estrenar. Bueno, en sí, esto sería nuestro taller, ¿de acuerdo? Realmente es muy sencillo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, Joel, nadie habla. Bueno, no sé, veo que los otros no opinan mucho, están como entretenidos. ¿Cierto, chicos? Bueno, entre las cosas que tenemos acá en el aula, nadie presta atención, parece que no están presentes. Bueno, entre los elementos que tenemos también, tenemos esto que es muy interesante, que era lo que les había hablado, que conseguí algunas referencias. Entonces es cómo crear iluminación casera para fotografía. Aquí la tenemos también. Estos dos están cargados también, todo esto ya está cargado sobre el Google Drive también. Aquí tenemos este PDF. Miren cómo crear iluminación casera, dándonos tips sobre cómo construir cajitas de luz con lámparas, cosas varias que estén a nuestra disposición. ¿De acuerdo? Ahí nos van explicando, miren cómo podemos hacer difusores con cajitas. Cómo podemos ponerle a un flash de nuestra cámara un difusor con un papel. Cómo hacer un softbox con papel aluminio y cartón. Le ponemos una tela encima y listo. Este es muy particular. Este señor hace unas fotografías súper con su celular y usa una cajita de hamburguesas, un pitillo y una linterna. Miren el resultado. Pues de aquí luego está trabajado en postproducción, de acuerdo, pero lo interesante es la luz. Luego en postproducción se trabajan contrastes, brillos, niveles, etcétera. Y miren los materiales para hacer una lamparita de apoyo casera, pitillo, cajita de hamburguesas y linterna. Esta chica usa muchas veces cartulinas y copores para trabajar. Bueno, aquí hay algunos videos también, miren, 10 ideas creativas de fotografía y retratos. Tenemos acá este link, muy interesante.
pintura de neón, luz, ver a través de la tela, Daydreamer con estrellas y plumas, tirando un puñado de rosas sobre una pareja, dibujando un círculo sobre fondo blanco. Bueno, tenemos ahí distintas cosas, es un videito muy interesante, de acuerdo, que nos dan algunas ideas pues para trabajar muy chévere. Sí, son chéveres. Bueno, tenemos aquí este videito. Tenemos harto material de apoyo aquí, chévere, para que trabajen. Bueno, también está la temperatura de color que estuvimos estudiando la vez pasada. Texto de temperatura de color, para que practiquen un poco. Conceptos básicos de iluminación. De igual manera, aquí está. Lo estudiamos la vez pasada, lo tienen a disposición. Ángulos y planos de fotografía. Sencillito con los planos y ángulos. Esta es muy chévere para las próximas clases que hagamos sobre fotografía de producto. Miren cómo se trabaja y se hace con elementos muy caseros. Cómo podemos iluminar para fotografía de producto con cartulinas. Y para quien le interese, el Dollar City está abierto, está funcionando siempre. Yo compré un celofán y unas cartulinas ahí, unos celofán y unas cartulinas. Entonces, para quien le pueda interesar, allí puede encontrar materiales. Está siempre abierto. Miren acá cómo crean una mesa de Still Life con una cartulina. Con madera el hombre se hizo un paral para poner su bombillo y poderlo sostener. Con una sola bombillita, miren, un punto de luz de una bombilla ahorradora. Pone un zapato y utiliza elementos para reflejar la luz, como por ejemplo, miren, tenemos ahí la foto, así, y que usa, por ejemplo, una caja de zapatos blanca. Miren cómo cambia el color. Miren ahora cómo tiene aquí esta parte con luz, está súper bien iluminado. Luego ven acá las sombras pronunciadas, entonces hay que eliminar eso. Con una cajita, miren, con la tapa de una caja de zapatos y papel encima, hace también su difusor de luz. Y miren cómo se eliminan las sombras. Pone ahí y miren, bajamos la cantidad de la fuerza de luz, está bien iluminadito, dejamos un tiempo de exposición más largo y tenemos una foto de producto bastante interesante. Bueno, este sería uno. Sucesivamente tenemos pues ¿dónde iba? Por acá. Aprender a retratar. Este también es un videito muy chévere. Les dejé varios videos con muchos consejos de este hombre. También tenemos trucos para hacer fotografías con el teléfono celular. Un buen videito, miren. Y nos hablan sobre cómo trabajar con el teléfono celular para hacer fotografías. Nos explican un poco de cosas muy interesantes. ¿De acuerdo? La cámara del smartphone, lo mismo, aquí nos hablan sobre la cámara, un poquito de todas las cosas. Son videitos cortos que de todas maneras se los pueden ver y aprender un poco de cosas también muy chéveres. Lenguaje y composición fotográfica, esto ya lo teníamos. Planos y ángulos fotográficos, esto también lo teníamos ya ahí cargado. Bueno, entonces son materiales de apoyo. Este libro es cortico, esto es súper cortico y habla un poco de cosas.
Y bueno, aquí está la actividad, ¿de acuerdo? Aquí tenemos Flickr, bastante interesante, se los aconsejo que lo visiten porque tenemos un montón de cosas y nos dan también pues las características de las fotos para aprender un poco a mostrarlas, cómo se realizan. Miren, acá tenemos la descripción, todas las cosas, bueno, eso lo había mostrado la vez pasada. Y pues acá están a disposición de ustedes pues todo lo que he puesto ahí de libros y cosas varias. Está también el taller de iluminación, ¿de acuerdo? Muy chiquito, pesa un mega, para que lo desarrollen, ¿de acuerdo? Bueno, entonces volviendo a nuestro tema, entonces hoy tenemos dos aspectos de qué hablar. Espero que pues sigan también los tips esos de cómo realizar estos sistemas para poder realizar fotografías, ¿de acuerdo? Con iluminación casera. Y pues vamos a desarrollar un poquito de temas hoy sobre lo que serían los conceptos para que realicen. Yo tengo acá una selección de fotos. Miren, ok. Me puse a buscar un poco de fotografías y esta mañana ya escogí algunas en blanco y negro, todavía faltan algunas. Dentro de ellas ya hice categorías, por ejemplo, ancianos, contraluz, detalles, efectos de composición, estados de ánimo, naturaleza muerta, niños, retratos de las fotos que había seleccionado. La idea es que tomemos estas imágenes de referencia y hagamos una clasificación, no solo esta. Yo, por ejemplo, miren, como se pueden dar cuenta, fui a Pexels y encontré muchas imágenes de referencia. Entonces nos van a ser muy útiles porque nos van a dar un poco de ideas. Podemos hacer utilidad, uso de pinturas, de lo que queramos, trabajar y hacer esa creatividad de las fotografías, ¿de acuerdo? Al igual que tenemos foto en blanco y negro, les aconsejo que si van a trabajar en algún momento fotografía en blanco y negro, por ahora no le apliquemos filtros al teléfono de los programas y todo eso, sino hagamos las fotos a color, ¿de acuerdo? Y luego en el próximo corte las guardan ahí, en el próximo corte vamos a hacer postproducción en Photoshop para que puedan aprender también cómo hacer el trabajo de postproducción para volverla sea en blanco y negro, aumentar la saturación, disminuir la saturación, aumentar o disminuir el brillo y el contraste, eh, trabajar con los niveles para que los detalles se vean más marcados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita vamos a darle una ojeada a todo esto y, y sucesivamente pues vamos a mirar también estos conceptos que se van creando. Aquí estos son solamente en blanco y negro, miren, ya tenemos estos acá, estos cuatro, luego tenemos contraluz, miren, estábamos viendo conceptos aquí de contraluz, luego detalles, ya he puesto blanco y negro, pero bueno, no importa, tenemos todos, miren, efectos de composición, ahora las vamos a ir viendo, estados de ánimo, miren, son conceptos para desarrollar y que seleccionen algunos de estos, bueno, naturaleza muerta, niños, estábamos seleccionando ahí niños también, retratos, miren, teníamos ya retratos acá, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño preámbulo. Cuando mostré la foto, no, esas no son mis fotos, esas son una selección que hice de fotografías de Pexels, de acuerdo. Entonces, cuando mostré la foto en blanco y negro, eh, cuando mostré la foto en blanco y negro, entonces, yo qué dije, entonces, digamos, ¿cuál fue la que mostré? Esta. Entonces, dije que prácticamente cuando vayan a hacer las fotos, si quieren trabajar luego blanco y negro, no vayan a usar filtros del teléfono en este momento para las fotos en blanco y negro y eso, tómanlas a color, ¿de acuerdo? Sucesivamente las vamos a trabajar en Photoshop, en postproducción, para poderlas trabajar. Entonces le podemos aplicar cambios de saturación, aumentar la saturación, disminuirla, hacerle correcciones, mejorar niveles, aumentar o disminuir el brillo y el contraste para lograr mejorar y darle más énfasis a los detalles de cada fotografía, ¿de acuerdo? Eso fue lo que
había dicho aquí con esto, con esta foto. Bueno, entonces vamos a iniciar con este libro que también se los voy a poner a disposición en el aula virtual y en Google Drive. Es un buen libro, Iluminación de retrato en estudio, de Efraín Sánchez Gil Morente. Con mucho gusto, Cristina. Entonces, empecemos un poquito con esto. Vamos a leer levemente algo de esto y luego nos ponemos ya con el tema de las fotografías para los conceptos, así tienen claro un poquito el tema. Hacemos algún análisis de las fotos, las vemos para empezar a tomar referencias y poder trabajar. Entonces, empecemos con los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos serían en fotografía, pues las lentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántas personas hay? 23, wow. Carrillo Sánchez, Ceballos Giraldo, Cristina González Payaneche, Daniel Fuentes Martínez, Fanny Caterina, Hernández Pimiento, Ingrid Natalia Pedreros, Ingrid Gisette Manrique, Karen Daniela Galeano, León Ortiz Brandon, Lozada Vanegas, Mary Joana, Muñoz Cubillos, Nicole García, Chacón, Núñez Sepúlveda, Patiño Morales Bárbara, Pérez Montaña Joel, Ramírez Morales Daniela, Sastoque García Julio, Vargas Barón Karen, Yara González María Luisa. Ok, muy bien, qué montón de gente, qué chévere. Listo, entonces cuando hablamos de objetivos en fotografía hablamos también de las lentes, ¿no? ¿Se acuerdan las lentes que les mostré en las primeras clases que se podían adaptar a la cámara, etcétera, etcétera? Bueno, aquí en fotografía se le llaman objetivos. Entonces los objetivos son una de las partes más importantes de una cámara fotográfica, ya que gracias a ellos obtendrás imágenes de mayor o menor calidad dependiendo del tipo que usemos. Para un mismo objetivo existen diferentes calidades. Quiero decir con esto que un Sigma 70-300 milímetros, apertura f4 o 5.6 Digi-Apo macro no ofrece la misma calidad que un Canon EF 70-200 mm, f2.8L y SUSM. Entonces, ¿qué decimos con todos esas cifras? Aquí podemos ya, si empezamos a entender sobre qué cosa es un lente y cuáles son sus características. Aquí, por ejemplo, ¿esto qué sería, chicos? ¿Cómo podríamos describir esto acá? Estas cifras que serían 70-300, ¿qué sería? ¿Nadie sabe? ¿No se acuerdan? El tema de la distancia focal. Entonces, cuando hablamos de 70-300 milímetros, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la distancia, ¿qué cosa? Focal. Si es el del lente, pero entonces esto sería la distancia focal. Entonces, con la distancia focal que hacemos, 70 milímetros, 300 milímetros, quiere decir que esto es un teleobjetivo, ¿cierto? Con él vamos a poder acercarnos mucho más al sujeto a fotografiar, ¿de acuerdo? Sí, exacto, exacto, como lo que hicimos en el ejercicio en clase. Entonces podemos definir que, exacto, sí, entonces podemos definir que este es un teleobjetivo. No, no es que sean los planos, esto es lo que nos acerca a la lente, ¿de acuerdo? Estos son por ejemplo, sí, 18, 40 o 45, sí, exacto, pero entonces por ejemplo aquí tenemos que 70 milímetros va a ser una distancia focal, 300 es otra y tiene toda una variedad de distancias focales aquí en medio, ¿ok? Lo que dirían vulgarmente, vamos a hacer zoom, cuando hacemos zoom para acercar, pues estamos cambiando de distancia focal, ¿de acuerdo?
Eso es lo que nos definiría. Miren, este tiene una mayor distancia focal de 300 milímetros, este tiene 200 milímetros, ¿cierto? Este es sigma, este es Canon. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que este, por ejemplo, el sigma tiene una apertura de 4, ¿ok? ¿A qué cosa? A 5,6. Entonces, esto ya empieza a ser oscuro. Si estamos a esta hora tratando de tomar una foto con una luz medianamente baja, digamos una luz de las que no son muy potenticas en la casa, con esta apertura, un 4 y un 5,6, ya nos va a quedar oscura la foto, bastante oscura, y nos toca subir bastante la sensibilidad de ISO y empieza a tener mucho ruido la foto. Tenemos entonces este teleobjetivo, estos serían teleobjetivos que tiene esta apertura. Un teleobjetivo de estos puede costar 1,5 millones, 2 millones, ¿de acuerdo? Tenemos el Canon, que miren, tiene también, es un teleobjetivo 70-200 y tiene qué cosa, una apertura de diafragma de cuánto, miren, f2.8, de 4 a 2.8 hay un salto abismal, gigantesco. O sea, a 2.8 con apertura de diafragma, con este teleobjetivo tengo una muy buena luminosidad, bastante. Normalmente los 18-55 que vienen de serie, de Canon, de Nikon, tienen una apertura de diafragma de qué cosa, de hasta 3.5 o de 3.5 a 5. Entonces varía en qué sentido, que la apertura máxima, por ejemplo, cuando yo tengo 70 milímetros sería 4. Sí, exacto. Si yo aumento la distancia focal, por ejemplo ya voy a 120, 180, no me deja abrir el diafragma más de 5.6. ¿Listo? Mientras que este es constante. Miren, cuando tiene una sola cifra, apertura 2,8, va a decir que en todas las distancias focales voy a tener siempre apertura de 2.8. Eso es estupendo. Este objetivo acá tranquilamente puede costar entre 5 y 7 millones de pesos. Los objetivos Canon son así de costosos solamente por este tema del diafragma. Y pues porque tienen más lentes, ¿no? Entonces no solo entra en juego el diafragma. Ven que ya con las cifras, sí, sí, ya solo con las cifras que tengo acá, yo puedo determinar qué cosa es qué cosa ya, o sea, para qué sirve cada uno, cuáles son las características, y eso es muy importante. Entonces, no solo entra en juego el diafragma, ya que uno es más luminoso que otro, también la calidad de las lentes, el tipo de lentes y el número de las mismas que lleva internas. Cuantas más lentes y de buena calidad tenga un objetivo, mejor será dicho objetivo y desde luego más caro. Con un buen objetivo obtendrás unas fotografías más nítidas, sin aberraciones cromáticas y otros muchos factores a tener en cuenta a la hora de realizar tus fotos. Pero comprobaremos que no hace falta gastarse un dineral para lograr unos buenos resultados. Vamos a repasar un poco los tipos de lentes que puedes encontrar en el mercado y se diferencian por su distancia focal y ángulo de visión. ¿Qué sería el ángulo de visión? El ángulo de visión, hagan de cuenta que si tenemos un compás, ¿cierto? Vamos a buscar para que lo tengan claro. El ángulo de visión es cuánta apertura. Miren, acá tenemos nuestro ejemplo con la cámara. Ven, 180 grados sería esto, un ángulo de visión de aquí a aquí, y esto sería un gran angular. Tenemos aquí qué cosa, van bajando, miren, 94 grados, 63 grados, 46 grados, 28 grados, 12, de acuerdo, y van cerrándose así, miren, 8, 35, 55, 85. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, se refiere a estas otras cifras, ven, se refieren a qué cosas, se refieren a las lentes, ven, la que no tiene el símbolo grados se refiere a qué cosa, a las lentes. Entonces un 8 milímetros de distancia focal me va a dar esos 180 grados, una apertura súper grande. Eso sería un ojo de peso. Miren todo lo que el gris que me daría esta visión, por eso es que viene todo redondeado, ven. Un 35 milímetros me daría qué cosa, vean, me daría una apertura de 63 grados, ven. Tengo acá el 8 milímetros me da esta apertura, o 180, el 8 milímetros me da esta apertura, y este me da acá esto no sería 8 milímetros, este sería 8 milímetros, esta imagen acá está equivocada, esto serían 18 milímetros. A ver si la tenemos acá más clara.
Listo, 21 milímetros, pero me gustaba más la otra. Bueno, esto sería 18 milímetros. De acuerdo, aquí hay otra grande. Miren, tenemos la apertura en 16 milímetros. ¿Cuánto tiene de apertura? Un 10 milímetros. Vamos por esto. Aquí un 35 milímetros. Miren la apertura que me daría. 35, 55. Se va cerrando la cantidad de ángulos, ¿cierto? Ángulo de visión 200 milímetros, pues me daría este ángulo de visión súper cerrado, 12,5 grados. ¿Ven? Aquí 85, 55, 46 grados, 35, 63 grados y así sucesivamente. Eso sería el ángulo de visión, ¿de acuerdo? Y eso varía también en qué cosa, en la distancia focal, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejemplos acá. Miren, tenemos un ojo de pez. El ojo de pez, si vamos a ver una fotografía con un ojo de pez, el ojo de pez, miren cómo es, por eso le llaman ojo de pez, que miren la lente cómo es, completamente redondeada. Se metió Mercado Libre, miren acá, tenemos un objetivo, miren, todo redondeado. Esto sería un ojo de pez, listo, y nos daría este efecto de imagen. Miren, el ojo de pez, cómo nos abre todo. Ven qué visión queda, rarísima. Listo, entonces sí, es súper chévere. Y entonces aquí pues es representada, ¿de acuerdo? El ojo de pez. Estos objetivos son los de mayor ángulo de visión. Ya sabemos que es el ángulo de visión, ¿cierto? Y la distancia focal, que sería los milímetros que tenemos. Entonces el ángulo de visión abarcando desde los 180 milímetros. Vamos a ponerlo aquí donde estábamos. Vamos a ir antes para tener esa imagen de referencia. Listo. Entonces desde los 6 a 18 milímetros, ¿con qué cosa? Con unos 180 grados, ¿ven? Desde 6 milímetros a 16 milímetros, hasta por acá, nos dan una apertura súper grande. Estos objetivos deforman muchísimo la imagen, como vimos en las anteriores, perdiendo las líneas rectas y creando ese efecto esférico al que estamos acostumbrados los que tenemos mirillas en las puertas de la casa. En pocas palabras, la imagen se abomba, se utiliza para distorsionar la realidad y crear efectos gracias a este abombonamiento. Ahora bien, si piensas hacer fotos de book para un modelo, olvídate de este objetivo en la casa, te harás un favor. El gran angular, entonces aquí tendríamos que un 18 milímetros sería un gran angular, ¿cierto? Tenemos ángulos, miren, de 63, aquí 63 grados, desde 180 a 63. Estos suelen ser objetivos con distancias focales entre los 18 y los 35 milímetros. Tenemos 18 y 35 milímetros, miren. Ok, aquí tenemos uno a 24 milímetros y abarcan desde los 180 grados a los 63 grados. Miren, tenemos acá 63 grados, o sea, nos abarcan estos ángulos de visión. Estos objetivos también deforman la imagen, pero solo si lo que deseas fotografiar se encuentra muy cerca del mismo. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el experimento en clase con mi cámara, poníamos a 18 milímetros la distancia focal, tomábamos una foto, luego a 55 tomábamos otra foto y veíamos los cambios que había, cómo cambiaba inclusive la cara, cómo se veía más ancha en la persona, como en 18 milímetros, ¿no? Cómo se veía todo más amplio alrededor, se veían más elementos, mientras que con el 55 milímetros se veía más comprimida la cara, se veía más estilizada y se veían muchos menos elementos alrededor. Bueno, entonces por lo general este tipo de objetivos se suelen utilizar para fotografiar paisajes, arquitectura e interiorismo, aunque mucha gente lo usa también para todo tipo de reportajes. Tiene una gran profundidad de campo, por lo que prácticamente todo sale nítido. Una gran ventaja es que los hay muy luminosos, esto es que con diafragmas muy bajos por debajo del f3.5, ¿de acuerdo? Listo, aquí tenemos un objetivo normal, su distancia focal es la de 50 milímetros y tiene un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, 45 grados. Entonces
aquí tenemos que nosotros tenemos, este es nuestro ángulo de visión, miren, 45 grados. Nosotros tenemos este ángulo de visión. Nosotros veríamos así, y un 50 milímetros, un objetivo 50 milímetros equivale a cómo vemos nosotros, con el ángulo de visión y sin realizar deformaciones visuales, aberraciones ópticas. No distorsionan las líneas y los hay con diafragmas de hasta f1.4, super luminoso, lo que te permite realizar fotos en casos de extremos de luminosidad, muy por debajo de la luminosidad. Por ejemplo, un f1.8 ha realizado fotos con la luz de una vela. Son muy versátiles para realizar todo tipo de fotografías. Se usa bastante para los retratos, pero se puede utilizar para lo que quiera. Si se hace fotografía de reportaje, por ejemplo en la calle, es el objetivo ideal. Nos da una proporción, nos permite una distancia para fotografiar, tomar retratos, cuerpo entero, sin ser demasiado invasivos sobre las personas que fotografiamos. Teleobjetivo: en estos objetivos su distancia focal está entre los 70 milímetros en adelante y su ángulo de visión es de los 30 grados hacia abajo, como veíamos acá. Entonces miren, aquí tenemos más o menos 85-70 y tenemos un ángulo de visión mucho más cerrado. Miren, aquí va cerrándose, un 200 milímetros es aquí. Listo. Entonces estos objetivos se utilizan para realizar fotos a cosas distantes y verla como si las estuvieras al lado. Imagínense en un catalejo de un barco o un telescopio, el efecto es el mismo, acercar las cosas. Hay que tener cuidado a la hora de usarlos, ya que comprimen mucho la imagen, cuando a veces creando a veces efectos muy raros. Es como si desaparecieran los planos. Recuerden como por ejemplo en el colegio les explicaban aquello del primer plano, segundo plano, tercer plano, etcétera. Bueno, estos objetivos también se utilizan mucho para qué cosa, aunque no lo digan muchas veces, pero en fotografía de estudio, muchas veces cuando se tiene un estudio grande a disposición, los fotógrafos usan mucho estos objetivos así con un ángulo de visión cerrado. ¿Por qué? Al contrario del teleobjetivo, este lo que hace es comprimir la imagen. Entonces, por ende, lo que fotografiamos se va a comprimir, se va a ver más estilizado. Entonces, cuando se hacen fotografías de modelos, se van a ver mucho más estilizadas, mucho más delgadas, alargadas. Entonces, es perfecto para la fotografía de modelaje, fotografía editorial de modelaje y todo eso, porque se ve todo mucho más estilizado. Hay que tener más espacio porque pues la distancia focal no nos va a permitir tomar una foto de cuerpo entero si no estamos por lo menos a unos 6-7 metros de distancia del modelo, inclusive a más distancia, por ahí unos 12 metros. Los focales que se suelen usar para retratos son los de 70 milímetros hasta los 135 milímetros. Los hay muy luminosos como los que usan los reporteros deportivos o incluso los paparazzi, pero son muy caros y pesan muchísimo. Si aquí vemos, por ejemplo, buscamos un teleobjetivo, vamos a ver que los hay, por ejemplo, los Canon son gigantes. Miren, aquí tenemos cosas súper exageradas. Este es un 70-300, son bastante grandes. Esto ya es gigante, esto es para eventos deportivos, ya es extremo. Es muy grande esto, ven, gigantescos. Yo he trabajado con teleobjetivos, a ver si está aquí con este. Yo he trabajado con este, un 100-400, y no está nada mal. Estos son ya teleobjetivos para cine. Yo tengo este, ¿se acuerdan? 55-250. Este es estupendo, es bastante grande, pero ven que aquí ya traen estas palanquitas para poner al trípode. O sea, se pone el trípode, se pone el objetivo, se pone la cámara, es directamente con esta palanca que tiene al trípode, no la cámara al trípode. Aquí, es genial. Grandes objetivos, cuestan como 8 millones de pesos. Bueno, entonces tenemos los teleobjetivos. Objetivos macro. Estos objetivos se suelen usar para fotografiar desde muy cerca, sin llegar a ser un microscopio, claro está. Suelen tener una distancia mínima para poder enfocar y varía según el objetivo. Los que hay que enfocar hasta 1 centímetro del objetivo nos permiten hacer fotos muy interesantes.
Los que tengan cámaras, bueno, en el futuro cuando tengan cámaras reflex digitales, hay un truco muy interesante que es coger nuestra lente de la cámara que viene de serie, la 1855, le damos la vuelta, la giramos, la tratamos de ajustar bien sobre la cámara al revés y nos va a hacer el efecto de macro. Podemos fotografiar cosas desde muy cerquita y nos va a permitir tener un nivel de detalle estupendo, es un efecto muy chévere. Bueno, los objetivos zoom, entonces, ¿qué diferencia hay? Un objetivo zoom, que decíamos antes, son los que tienen qué cosa, que cambian de distancia focal, la podemos mover, ¿se acuerdan como los que yo tengo digitales? Y los hay fijos, ¿cierto? Entonces, la principal característica de los objetivos zoom es que nos permiten pues cambiar de distancia focal, acercarnos o alejarnos con el mismo objetivo. Pero por ejemplo, no son tan luminosos como los objetivos de focal fija. Los de focal fija nos van a permitir muchísima iluminación, ¿de acuerdo? Pero tenemos el problema que si queremos acercarnos y tenemos muchos objetivos fijos, pues nos toca cambiarlos, estar cambiando. ¿Se acuerdan qué camello que es cambiar un objetivo de esos, no? O sea, no es que se cambie en un segundo. Bueno, entonces yo les dejo este libro también para que lo lean, ¿de acuerdo? Aquí tienen un montón de cosas muy interesantes, accesorios. eh, es una lectura bien chévere, aunque sí son 89 páginas, pero no todo es texto. O sea, realmente aquí tenemos texto, pero luego empezamos, por ejemplo, con los planos. Les explica también los planos, les muestran un poco de elementos. Bueno, miren acá les dicen sobre el plano general, un plano medio, un plano detalle, un plano americano. ¿Se acuerdan que el plano americano es el que nació las películas del oeste, que es para que se viera el revólver y cuando desenfundaban el revólver en las escenas de acción? Tenemos un primer plano, primerísimo primer plano, y sobre los planos nos hablan aquí todo esto, es muy interesante que lo lean, ¿de acuerdo? Horizontal, aquí tenemos lo que serían los planos, ¿de acuerdo? Y el encuadre en horizontal, bastante interesante. El vertical, perfecto para hacer fotografía de retrato. El cuadrado, podemos en postproducción recortar y crear un formato cuadrado bastante particular también. Funciona mucho también cuando se hacen exposiciones ya en un sitio con las fotos impresas, muy interesante. El panorámico también es muy interesante porque nos da muchas posibilidades artísticas. Luego sobre los encuadres tenemos también algo sobre los encuadres, conclusiones, y luego aquí el libro pasa prácticamente a hablar sobre los esquemas de iluminación. Estos esquemas pues es interesante que los lean porque miren, pues acá les dicen cómo sería una tarjeta de esquema de iluminación. Tenemos la fuente de luz, tenemos la cámara, nos dan los valores de la cámara, por ejemplo un 1.125, apertura 9, 135 milímetros como distancia focal y la velocidad, la sensibilidad ISO a 100, y luego sucesivamente nos dan el resultado. ¿Ven? Aquí tenemos los valores, el esquema, miren, la luz de lado 45 grados, perpendicular, la cámara frontal, y miren el resultado. Y así sucesivamente, luz lateral, cámara frontal, girado a 45 grados, medio, miren, tenemos distintos tipos de iluminación. Hay que fijarse bien en cómo la iluminación va trabajándose de acuerdo a la posición de la luz. Aquí tenemos uno con la iluminación, ¿qué cosa? Desde acá atrás tenemos al modelo mirando hacia atrás, o sea, hacia el fondo, y la cámara acá. Y miren el efecto. Mitad silueta y las partes acá iluminadas. Bastante interesante. Aquí tenemos otro esquema, miren la luz de frente, la luz está aquí atrás, miren. Bueno, aquí tienen una serie de esquemas muy interesantes para que los estudien, ¿de acuerdo? Es muy chévere y que si tienen luces pues los practiquen también, pero pues en el taller ya están algunas definidas sobre cómo trabajar la iluminación que es pertinente para el taller. El siguiente taller que haremos será pues un taller
de fotografía de producto, bastante interesante. Bueno, entonces con este libro ya tenemos aquí, este lo pongo también en la disposición en el Google Drive, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos ahora aquí, miren, yo había hecho como una especie de selección hasta ahora de estas fotografías. Es bueno cuando vamos a realizar un trabajo de fotografía ir a sitios como por ejemplo Pexels o Pinterest para tener una serie de referencias de fotografías para poder trabajar yo. Entonces, miren, yo por ejemplo aquí hoy estaba haciendo una selección y dije, bueno, en blanco y negro, miren, tengo ancianos, entonces miren, cuando tomemos las fotos a color, ok, pero luego cuando las trabajemos en blanco y negro, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que vamos a ver cómo se resaltan todos los detalles del rostro y por ejemplo, miren, el blanco y negro se vuelve como escultorio, o sea, el blanco y negro tiene esa capacidad de volver prácticamente escultorio, sí, bastante interesante, Nicole, o sea, la luz se vuelve como un elemento escultorio dentro de la fotografía cuando la trabajamos en blanco y negro. Las arrugas, miren cómo quedan trabajadas, tenemos un solo punto de luz, mirenlo acá, y es de día, un día un poco nublado, porque no tiene una luz con unas sombras súper marcadas, miren las sombras tan suaves, no tiene sombras prácticamente, y nos da este gran efecto. Aquí tenemos una en estudio, miren, tenemos que la luz está acá atrás, se puede ver por los ojos de nuestro señor modelo, miren, aquí se ve el softbox, el fotógrafo. Ese brillito en los ojos es algo muy importante en la fotografía porque ese brillo nos aporta qué cosa, nos aporta vida en la imagen. Es importante siempre que tenga ese brillo de la luz, ese reflejo. Miren cómo se trabaja también aquí cada elemento, cómo sobresale la misma barba, todos los elementos. Entonces esto sin ninguna contaminación al lado, miren qué bonito queda como trabajo. Muy interesante. Sí, es bien chévere. Entonces es también, no sé si ustedes viven con abuelos o gente así mayor, pero sería muy bonito pues que logren en algún momento fotografiar gente así mayor porque logramos luego en postproducción sacar lo mejor de la imagen, trabajándola bastante bien con el contraste, con el brillo. Aquí tenemos otra, miren, este señor tiene unos ojos súper claritos, son verdes. Miren cómo le resaltan ahí. Miren cada facción, cada parte de sus facciones. Con el blanco y negro se vuelve muy escultorio. El contraste entre claro y oscuro predomina completamente en el blanco y negro. Miren esta estupenda. Y estas fotografías no es que tengan una postproducción así muy grande. Tiene aquí pues poca profundidad de campo. Si vemos que acá al fondo está un poco desenfocado, con poco profundidad de campo, pero tampoco es que sea hecho con una mega cámara. Esto lo podemos lograr con nuestros teléfonos celulares. El todo es también qué cosa, saber tomar el momento, llegar al modelo, a la persona que vamos a fotografiar, esa relación entre modelo y fotógrafo es súper importante. Claro, o sea, miren el viejito para que le habrán dicho para que mire así con esa cara como de, ¿ah? Que dice, es como llegar a la persona, ¿no? Eso sí. Veamos a ver, entonces miren, ven, aquí ya tenemos un concepto, si ven, ancianos. Yo fui de toda esta selección, fui sacando, miren, acá tenemos otro anciano, miren, qué bonita. Esta foto es espectacular de esta viejita, súper con las gafas. Ya Joel está peleándole a Ingrid, ay chicos. Entonces, miren las gafas, miren todos los elementos, miren, es increíble, o sea, esta foto a mí me encanta. La viejita ahí queda con esa expresión, aparte que tiene una mirada súper bonita. Entonces, por ejemplo, esta la tengo acá y me la llevo para ancianos, ¿cierto? En mis conceptos, estos son los conceptos que estoy detallando acá. Aquí tengo otra, miren, otro anciano, pero en color. Bueno, esta me salió acá la barca de agua en primerazo, pero pues tenemos, ay, esperen un segundito.
Ya, perdón, es que se me desconectó un disco duro. Listo. Ok. En color también tenemos tonalidades muy bonitas, pero no es lo mismo que en el blanco y negro, ¿cierto? O sea, en el blanco y negro tenemos que pues vamos a volver la imagen muy escultoria, pero por ahora vamos a empezar a trabajar con el color para poder sacar también las gamas. Esta imagen se puede sacar mucho, se puede trabajar muchísimo. Cuando la trabajemos en Photoshop se le pueden cambiar contrastes, se le pueden aumentar niveles, se le cambia la saturación, se le meten filtros de color, se trabaja la foto de una manera profesional y se obtiene una muy buena imagen. Solo que bueno, aquí pues me descargué esta que tenía esto de la marca de agua. Pero entonces, por ejemplo, en conceptos la llevo a donde ancianos. Vamos a ir seleccionando acá y luego las vamos viendo. Por ejemplo, empecemos con esta otra. Miren, tenemos acá, hay que ser como recursivos con lo que tengamos en la casa, bueno, al momento de fotografiar. Esta pues es una foto muy bonita, miren, muy tierna. Tenemos qué cosa, miren, tenemos realmente, si vamos a ver nuestros nuestra cuadrícula, ¿cierto? De los tercios, miren, así una cuadrícula rápida, toda chuerca, pero miren, tenemos qué cosa, miren acá el osito, y miren acá, pero entonces tenemos en dos elementos prácticamente que miren, los tenemos qué cosa que están dentro de esta parte de los tercios y nos llama la atención sobre todo el osito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, bueno, estas son niños, entonces la llevo a mis conceptos de niños. Esta foto es muy bonita, aunque sí está súper pequeñita, pero miren qué buena idea. Un vidrio, le echamos agua con un sprite y tomamos la fotografía de afuera enfocando las goticas. En el teléfono eso se logra hacer. Con el teléfono celular simplemente es enfocar la gotica de agua y le damos a enfocar con el dedito sobre la pantalla y nos logra enfocar. Esta pues tiene muy baja calidad y se ve así, pero es una muy buena idea. Y si tenemos por ejemplo el reflejo acá, iluminamos a este lado por ejemplo con una luz a este punto acá y ponemos a una persona eh, a este punto, entonces con una fuente de luz aquí estando oscura adentro, ¿qué va a suceder? No, no llueve, pero exacto, que refleje. Si no llueve, pero con un spray podemos echarle agua. Si ponemos acá una persona y si ponemos un punto de luz por acá también, va a reflejar, entonces vamos a tener un reflejo acá, ¿cierto? Va a quedar súper chévere. Bueno, aquí tenemos otra imagen, miren. ¿Esto qué es? Esto es para mostrarles simplemente, bueno, en una fábrica abandonada, pero ver qué bonito, por ejemplo, no les ha pasado en algún momento que uno está en la habitación con las cortinas cerradas, con lo que es las persianas cerradas, y sacude la cobija y salta todo el polvo, todas las partículas de polvo y entra por algunos agujeros de la cortina o de la persiana a la luz y nos damos cuenta que tiene qué cosa, volumen. Esto que vemos acá de la luz así se llama volumen, como eso que llaman el dedo de Dios, que es un efecto que sucede que tenemos el cielo, que estamos en una montaña o en un lugar alto y vemos cómo de las nubes sale ese rayo de sol que desde las nubes toca la tierra, que le llaman el dedo de Dios, eso es, y está medio nublado o alguna cosa, eso es el efecto del volumen de la luz. Aquí tenemos un lugar oscuro, tenemos uno y dos puntos de luz por donde entra una luz bastante fuerte y clara. Y vean, este lugar tiene polvo, tiene partículas, el viento arrastra el polvo, entonces se crea una atmósfera con un poquito de densidad y encontramos ese volumen de luz. Esto es un efecto muy bonito. Si tuviéramos aquí una persona, un objeto de fotografiar, un sujeto para fotografiar, sería estupendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto yo lo puedo meter dentro de naturaleza muerta. Pop, aquí. Listo. Ahora vamos entonces sobre esta. Miren, tenemos unas simples verduras. Tomamos, miren, acá tenemos muy poca profundidad de campo, ¿sí ven? Tenemos qué cosa, tenemos este plano desenfocado, tenemos este plano desenfocado, tenemos solo este pedacito enfocado. Si ven, cuando tengo una apertura de diafragma muy grande, esto es lo que sucede. ¿Se acuerdan que yo les decía que con una apertura de diafragma quedaría enfocada
la fotografía de ustedes desde la punta de la nariz hasta la oreja. Lo que está antes y lo que está después quedaría desenfocado con una apertura de diafragma muy grande. Miren, acá está el ejemplo, miren. Aquí tenemos hasta aquí tenemos enfocado. Y el resto, miren, está súper desenfocado. Entonces, por ejemplo, para tomar esta foto, que sería con una velocidad de obturación muy alta, o si tengo una velocidad de obturación normal, le pondría un filtro a mi lente, porque con esta apertura de diafragma de día me quedaría quemada la foto. Tiene luz natural de día, vean que es blanca la luz. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo de desenfoque, o sea, de profundidad de campo. Vamos a dejarlo en naturaleza muerta. Perfecto. Miren esta foto. Una composición, ¿no? Y miren lo mismo, la profundidad de campo. Miren. Pero esta profundidad de campo está hecha en postproducción. No es una profundidad de campo natural de la lente. En Photoshop yo les voy a enseñar cómo hacer esto de la profundidad de campo en postproducción con un elemento. Pero si ven, por ejemplo, qué artístico se ve con poca profundidad de campo, ¿cierto? Y aquí tenemos que entra en énfasis. Si tuviéramos toda la ciudad y todo, pues no sería lo mismo que tener aquí, qué cosa, tener este elemento y con toda la ciudad afuera perdería el punto de interés. Y de igual manera que tenemos acá, miren, lo mismo si volvemos a nuestras líneas, ¿cierto? Perdón, pero estoy dibujando con el mouse. Miren, tenemos en un punto de poder el osito, miren, todo esto. Entonces nos crea un gran interés. Y se acuerdan también el tema que yo les decía de qué cosa, de que nosotros somos occidentales y que desde dónde hacia dónde interpretamos las imágenes, de izquierda a derecha, ¿cierto? Exacto. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que vamos a analizar nuestra foto y lo primero que vamos a hacer es que está en un punto súper cómodo, porque nosotros asimilamos las cosas prácticamente que son más cómodas si las hacemos desde abajo hacia arriba. Miren, ya automáticamente estamos trabajando sobre ese punto. Aquí ya es súper cómodo y analizamos y toda nuestra visión se va a ir así con este recorrido. Bueno, entonces esta imagen, ¿en qué la podríamos poner? Por ejemplo, en naturaleza muerta también. Miren acá esto, qué espectáculo, ¿cierto? Esta imagen está también en postproducción trabajada y estamos trabajando qué cosa. Miren cómo aumentaron la saturación, cómo se mejoró el color, se le dio una hipersaturación a todo esto con máscaras también de ajuste. Los que estén viendo imagen digital se logra hacer muy bien, porque miren que si yo sobresaturo todo, pero si sobresaturo también el canasto, entonces el canasto vendría con unos colores muy extraños. Este café, lo mismo, esto está en postproducción, igual que este verde solamente está, esta parte que está más clarita está sobresaturada, esto no, ven, al igual que esto no está sobresaturado, la remolacha. Miren acá el canasto se aprecia bastante bien, pero miren acá estos elementos están sobresaturados, una saturación más alta, al igual que miren la calabaza super saturada, todos estos elementos, y gana ese toque artístico, ¿no? Entonces lo mismo, es un bodegón muy bonito hecho por medio de fotografía. Lo podemos llevar a qué cosa, a naturaleza muerta. Vean, elementos de detalle, detallar cosas, lo que les decía, perdamos el miedo al efecto trípode. Esto solo lo hice como por ejemplo, para hacer un ejemplo, pero de que cuando dejamos de mirar desde arriba hacia abajo y nos ponemos a la altura de los elementos, cambiamos la perspectiva y podemos tener detalles muy, muy interesantes. Si aquí todavía vamos todavía más hacia allá, miren, trabajamos más sobre el detalle. Y aquí yo podría perfectamente como diseñador gráfico añadir un mensaje, ¿cierto?
con esta imagen. Entonces, por ejemplo, vamos a meterla dentro de detalles. La dejé dentro de detalles. Aquí tenemos otro elemento, miren, un simple brócoli trabajado con una luz natural, ven, y lo mismo, tiene una apertura de diafragma bastante grande, porque miren acá esta parte está enfocada, pero esto no, y aquí tampoco está enfocado. Vamos a decirle entonces naturaleza muerta. Todos tienen lucecitas de Navidad en la casa, entonces también trabajar con esas lucecitas para hacer composiciones, miren, se vuelve muy útil, muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, aquí tenemos qué cosa, miren, tenemos una profundidad de campo muy limitada, adelante y atrás, tenemos el sujeto que nos interesa en primera parte, en el plano aquí, las luces aquí, que solamente se ven más o menos aquí, y de resto, miren, acá se pueden distinguir las lucecitas, de resto están las luces como destellos de luz. Entonces esta, por ejemplo, vamos a ponerla en composiciones, a ver, composiciones, efectos de composición, pum. Miren esta también está también trabajada un poco en postproducción, pero miren que está tomada con una sensibilidad ISO bastante alta. Si ven cómo se ve aquí el ruido digital, pero luego vamos a ver algunos ejemplos de ruido por la sensibilidad ISO y no están tan mal. En esta no desentona así, ¿cierto? O sea, le da dentro de ese contexto de Halloween, le da todavía algo más macabro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la podemos llevar a naturaleza muerta. Aquí tenemos qué cosa, miren, siluetas, contraluz. Estupendo, esto se puede lograr sin ningún tipo de problema. Todas las fotos en atardecer a contraluz son súper chéveres. Sencillísima, y lo mismo, si vamos a mirar nuestra regla de los tercios, miren. ¿Ven? Miren. Sujeto, saxo. Tenemos la lectura. ¿Ven? Entonces yo también creé aquí la categoría contraluz, miren. Vamos a ver otro ejemplo. Miren esta que bonita. Una naturaleza muerta. La apertura de una ventana con la cortina. Algo tan simple. Colores fríos. Una atmósfera súper simple. Una foto que tranquilamente podríamos usarla para algo de diseño gráfico. Entonces esta, por ejemplo, naturaleza muerta. Miren qué estupenda fotografía. Esta fotografía está hecha en película. Miren la diferencia del ruido de película al ruido digital. Ven cómo se ven los punticos del grano y cómo son de distintos a lo que sería el ruido digital, el rumor digital de los píxeles. Miren acá los punticos. Es estupendo el ruido digital, el ruido también digital, pero el ruido del grano de la película. Entonces, esta, por ejemplo, donde la podríamos encuadrar, por ejemplo, digámosla en retratos. Listo. Aquí tenemos otra naturaleza muerta, miren. Perfecta para poner un anuncio acá, ¿cierto? Y simplemente es un osito y tenemos qué cosa, de nuevo la profundidad de campo entra en juego, miren. Aquí podemos detallar muy bien la profundidad de campo, miren solamente el punto de enfoque. Es muy limitado, miren acá, se ve perfectamente. Súper limitado. Y eso es lo que le da ese toque súper especial a la fotografía. Aparte que lo mismo, volvemos al mismo tema, ¿no? Miren. Reglas de los tercios, un poco chuecas, pero miren, nos sirve para apreciar, miren. Y está con una lectura súper sencilla, ¿ven? Si ven cómo es de fácil
lectura cuando los encuadramos en estos puntos así especialmente, y sobre todo al izquierdo. Sí, a veces menos es más, claro. Entonces esta, por ejemplo, la podemos poner en naturaleza muerta si queremos. Exacto, exacto. Son simples, pero igual los principios técnicos que tienen, pues eh, son bien encuadrados, ¿no? Ven lo interesante que es dominar la parte técnica de la fotografía, porque nos permite realizar cosas súper chéveres. Miren ahora acá, por ejemplo, esta es una selección que yo hice, que sería estados de ánimo. Esto es súper interesante para trabajar también como temática. Entonces no es de difícil trabajo, pero lo mismo volvemos acá, miren. Tenemos poca profundidad de campo, ¿cierto? Entonces llevemos los estados de ánimo. Miren qué bonita esta. Excelente, ¿cierto? Y es una simple composición sobre un reflejo, un bombillo como se, se refleja sobre un vidrio. Aquí tenemos algo aquí encima, un material de plástico, tela, algo así que nos hace esta difusión así un poco rara, como si fuera nebulosa. Prueben también a través de la lente de sus teléfonos. Esta la vamos a poner en efectos de composición. Con sus mismos teléfonos, esta está repetida, sí. Con sus mismos teléfonos, a poner cosas por delante para poder fotografiar. Esta también está repetida. Miren otra naturaleza muerta aquí, una especie de bodegón de ensalada. Pero miren también cuando eliminamos ese efecto trípode, qué bonito cómo se ve todo más de cerca y desde otro punto de vista, ¿cierto? Una simple ensalada, miren la textura que se aprecia en los elementos cuando están más cerca y cuando cambiamos el punto de vista, cambia completamente. Entonces vamos a ponerlo en naturaleza muerta. Una composición, miren qué bonito, las pinturas esas que son que brillan en la oscuridad con la luz de Wood. Si conocen la luz de Wood, no sería propio fluorescente. Estas pinturas reaccionan a la luz de Wood. Vamos a mirar la luz de Wood. Miren, sería esta. Son estas lámparas así. Esas las venden. Miren, venden esos bombillitos, ¿de acuerdo? Y con el blanco, por ejemplo, se ve súper. Esas pinturas también, nuestra piel, todo se ve súper raro. Ok. Las usan mucho para tratar muchas cosas. Pero por ejemplo, si vamos aquí a luz de Wood y vamos a buscar en Mercado Libre, eh, luz de Wood, precio, lámpara de Wood, en marco de, no, pero esta es para los médicos, costará un ojo de la cara. Uf, quietos. Eh, lámpara luz de Wood, no, venden unos bombillitos, costarán como 30.000 pesos. Los que veíamos antes que parecen a ahorro energético. Bueno, continuamos acá. Sí, eso le dicen luz oscura, que se llama luz de Wood, luz oscura, y nos dan estos efectos. Es estupendo. Entonces esto, por ejemplo, es un efecto de composición, ¿cierto? Miren acá, algo tan simple. Aquí no es luz de Wood, simplemente son pinturas. Tenemos una buena iluminación, un corte de luz y tenemos un efecto óptimo con un muy buen encuadre. Entonces vamos sobre retratos, por ejemplo. Tenemos otra naturaleza muerta, miren, una plaza, los colores. Y aquí que hicieron, simplemente aplicaron el típico filtrico de Instagram, de nublado un poco para darle ese estilo vintage. Entonces naturaleza muerta, otra naturaleza muerta, miren cómo los elementos toman importancia estando más cerca y desde otro punto de vista.
Esta es naturaleza muerta. Ok, miremos acá. También miren las luces con un par de celofán. Podemos trabajar y miren el corte de luz, que interesante. Tenemos azul, rojo. Excelente combinación. Entonces, por ejemplo, podemos decirle efectos de composición. Listo. Tenemos siluetas, miren. Perfectas las siluetas. Una simple lámpara de la sala. ¿Cómo nos permite hacer siluetas? Entonces tenemos contraluz, ¿cierto? Miren qué interesante. Mano en primer plano, esto lo podemos hacer con el teléfono también. Un elemento más cercano, le vamos a enfocar en esta zona, nos va a enfocar esto y aquí nos va a tener desenfocado. Tenemos óptimos efectos. Trabajar siempre con planos, distintos planos, es muy interesante. Nos da una perspectiva distinta. Entonces pongamos esta, por ejemplo, en retratos. ¿Dónde está retratos? Aquí. Óptima fotografía hecha con luz natural. Miren. La combinación de colores, la luz, la mirada de la ya perdida, la hora. Serán como las 3, 4 de la tarde. Nos da una óptima luz hecha con luz natural. Saca lo mismo, retratos. Tenemos otra naturaleza muerta, ¿cierto? Miren, tenemos otro elemento acá atrás. Son dos personas, se logran distinguir sentadas pero perdidas en la profundidad del campo. Entonces podemos decirle, por ejemplo, naturaleza muerta. Miren esta, una composición muy bien trabajada. Es un retrato bastante interesante y creativo, muy colorido. Sí, miren esta foto qué bonita, espontánea. La viejita, abuelita ahí con esa sonrisa, esa felicidad en medio a las, a las florecitas. Y lo mismo, miren acá, si vamos a trabajar nuestra composición, miren. Bueno, quedó súper torcida, pero miren. Y lo mismo, ¿cierto? Miren. Tenemos la lectura que nos lleva así. Entonces es como si rastrilláramos de izquierda a derecha y nos encontramos con la abuelita que está en medio a las florecitas en el campo, con un filtro amarillito para darle todavía más énfasis a ese momento. Entonces, ancianos. Para los que sean amantes de las mascotas, como yo con mis gaticos, miren, un lindo gatito. No son fáciles de fotografiar las mascotas, los animalitos no son nada fáciles de fotografiar. A este le deben tener por ahí un premio. Les deben tener un premio ahí y él mirándolo y mirándolo, esperando a que le den su premio. Aquí tenemos otra foto de retrato. Pues esta toca meterla en eso. Los animales se dejan tomar con mucha paciencia las fotos. Esta aquí, miren qué bonita foto, con una combinación de colores, una atmósfera azul en una habitación azul. Entonces, con un corte de celofán, miren, aquí se logra obtener unos puntos de color muy bonitos. Es una bonita foto de retrato, sencilla pero bien lograda. Miren esta, óptima fotografía de un detalle.
¿cierto? Se puede pensar perfectamente en un detalle y bastante llamativa. Lo mismo, miren, nuestra composición acá en los tercios directamente nos lleva acá. Entonces la vamos a dejar en detalles. Otra composición, miren, con las lucecitas de Navidad, qué bonito. Y las gafas ahí también crean un efecto muy interesante con el reflejo de la luz. Veamos acá también, chicos. Miren. ¿Ven cómo se facilita la lectura? Pues pongámosla dentro de retrato, por ejemplo. Otra foto de retrato simple con luz natural, pero miren, tenemos un corte suave de luz y le da un efecto vintage con ese color blanco. La mirada de él, todo, entonces otro retrato. Aquí tenemos un reflejo, miren, qué bonito. Un reflejo del agua. Puede ser cualquier cosa y trabajaba muy bien con la iluminación y nos da unas texturas, miren. Originalmente la foto estaba, ¿qué cosa? A colores, ¿cierto? Pero miren cómo desaturándola quedan de todas maneras esas frecuencias de luz acá. Entonces esta la podemos poner, por ejemplo, dentro de detalles. Miren, otro trabajo de luz espectacular. Simplemente estamos mostrando qué cosa. Una partecita de la cara muy pequeña, una fracción con una luz. Esto puede ser una lamparita y si cogemos con cartones, cartulinas, creamos retículas, mallas, aperturas y moldeamos la luz. Recuerden que lo interesante es moldear la luz. Si vamos a trabajar fotografía, lo importante es cómo moldeemos la luz. Seamos creativos y encontremos formas para moldearla, para jugar con ella. Vamos a tratar aquí, listo. Miren, estupenda esta. Una copa, puede llevar inclusive agua. Y la luz cómo trabaja y qué efecto que da. Espectacular. Entonces pongámosla dentro de retratos. Otro contraluz. Muy interesante, miren. Y lo mismo, miren acá muchas veces para dar énfasis en un montón de cosas. Cómo trabajamos con nuestros puntos de poder. También en la parte inferior, ¿cierto? Todo el mundo piensa que a veces que... Sí, todo el mundo piensa muchas veces que en las fotos horizontales de retrato, verticales, perdón, tenemos que llenar de arriba hacia abajo y aquí estamos llenando de abajo hacia arriba. Entonces un contraluz, miren esta fotografía, estupenda, la expresión de ella, muy interesante, muy como de goloso que quiere comerse algo y con esa hipersaturación, ¿no? Tenemos un fondo amarillo, ella de cabello rojo, o sea, pelirroja, los cacheticos pintados de rojo. Miren qué interesante coloración, o sea, parece una foto vintage que le podríamos poner acá un letrero de algún producto de comida, pancakes, no sé qué tal cosa o algo así antiguo, quedaría súper. Le damos un tratamiento que la foto sea un poquito más vintage y queda genial. Muy buen retrato. Otra con la luz, miren, qué bonito aquí las lamparitas, las bombillitas de las lucecitas de Navidad en un primer plano y miren, se crea prácticamente con las lamparitas una luz de una línea de fuga, miren, qué bonito. Vamos a dejarla acá en efectos de composición. Miren esta, súper chévere, esto es un cartel de esos de neón luminosos y le tomaron una foto con ese cartel, puede ser que estén en algún edificio y entra por la ventana la luz de neón y le tomaron la foto ahí.
óptimo retrato, vale, uy, sí, ya son las 8. Bueno, entonces yo les voy a ir dejando esta selección, interesante, pero entonces yo qué voy a hacer, yo les dejo en, en el Google Drive. Sí, se pasó volando el tiempo, pero ven qué interesante cuando empezamos a analizar las fotografías, chicos, eh, eh, empezamos a entender un poco también de cosas, entonces tomar esos puntos de referencia. Entonces, chicos, miren, yo aquí hice una selección de conceptos, ¿de acuerdo? Yo se los voy a subir, pero vacíos, o sea, voy a dejar vacíos aquí estos conceptos para que tengan como una referencia, y las fotos las saco de acá y las pongo acá, porque miren, acá tenemos ya bastantes así guardadas para que ustedes vayan tomando eso. Y lo que quiero es que dentro de los conceptos que vayan sacando, de lo que vayan seleccionando acá como referencia, pues tengan simplemente una referencia, no es que tenga que quedar exactamente iguales o quién sabe qué las fotos, pero sí los tomen como punto de referencia, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, espero que la clase les haya gustado, espero que el taller les exprima esa creatividad y ese talento que tienen. Recuerden que ya está cargado sobre el aula virtual. Y nada, pues los que tengan clase conmigo mañana, pues nos vemos mañana. Los que el lunes y martes tengan clases para reposición, mañana les escribo por grupo de WhatsApp para tratar de hacer alguna reposición lunes y martes. Bueno, chicos, yo sé que muchos tienen clase, los dejo ya libres. Espero les haya gustado la clase y no salgan de sus casas, eso. Bueno, que tengan muy buena noche, chicos. Chao a todos. Gracias igualmente.